Hamlet, Pastor David. Se me adelantó. ¿Pueden tomar asiento? Se me adelantó David. Se me adelantaste. Pero los adelantos son buenos. Son muy buenos. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Tengo en mis manos un ejemplar del libro de nuestro hermano Henry Baez. ¿Cuántos conocen a Henry Baez? Henry Baez es un hijo de la casa. Recordamos a Henry, hermano Angelo, cuando hace muchos años, cuando estábamos dando las primeras reuniones conciliares, Olga y yo llegando aquí, que solicitaron que alguien recibiera a un inquilino en la casa, uno de los hermanos que venían y nosotros recibimos a esa familia, a Henry, a Nori, su esposa, y a Yadira, que tenía como casi 3 años, casi la misma edad de nuestro hijo mayor. Y se quedaron en nuestra casa y vimos a este ministro crecer y llegar a la altura. Hoy en día tiene una de las iglesias más impactantes en un área de Puerto Rico y ya Dios lo ha puesto a escribir un libro que titula él Cuando soy llamado. Cuando soy llamado. Está prologado por nuestro obispo y muchos ministros que lo endosan. Y comencé a leerlo y es un libro hermoso. Dice que es no solamente para ministros, para todos aquellos que verdaderamente se sienten que han sido llamados por el Señor. Y yo podría hacer esa pregunta aquí: ¿cuántos se sienten que han sido llamados por el Señor? Y como yo sé que aquí no levantan mucho la mano, tienen miedo. Sí, saben mucho, yo lo voy a dejar así. Le pedí a él, Henry, ¿puedo introducir a tu libro? Me dice, porque yo sé que tú lo vas a hacer en la convención. Me dice, mientras más se promocione, mejor. Así que aquí está este ejemplar. Cuando soy llamado, cuando ustedes quieran, lo pueden buscar en Amazon y yo creo que lo vamos a tener luego aquí en la librería. Hay visitas entre nosotros también. Hay algunas visitas. Se encuentra aquí Luis Camargo, ¿verdad? O Camargo. Y Blanca Ascón están aquí entre nosotros visitándonos. Así que ¿dónde están ellos? La iglesia les dice a ellos: bienvenidos. Bienvenidos. Aleluya. Le da un aplauso también. Amén. Esta familia tiene su necesidad. Vamos a hablar de eso más adelante. Y también oremos por Lucy Rodríguez. Lucy me dicen que se cayó y se golpeó. Lucy es la hermana que se sienta ahí atrás y está en el hospital. Y una linda hermana que siempre está ahí dispuesta, adorando con nosotros. Oremos por ella y por Santiago, mi hijo, que el enemigo es tremendo, Es tremendo, pero qué bueno que nosotros, aleluya, tenemos a uno que es poderoso. Aleluya. Y al que estamos adorando en esta hora. Aleluya. Así que demos gracias a Dios por ellos. Porque hay que honrar a Dios, hay que darle gracias a Dios en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. En este día, ya el Espíritu Santo comenzó a hablar y confirmar lo que ha puesto en nuestros corazones. Y digo nuestros corazones porque me doy cuenta que no era yo solo. Aleluya, no era yo solo. Y hay una palabra que se encuentra en Primera de Juan. Y yo quiero dar gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por la oportunidad y el privilegio que me da de dirigirme hacia ustedes, a su iglesia, y a nuestro obispo, que en estos instantes se encuentra en el África, con un grupo de hermanos. Están inaugurando un comedor para los niños de Mitaboni, en Kenia. Y eso es una victoria, mis hermanos, una victoria misionera. Denle un aplauso al Señor, porque es una victoria, eso es lo que hace la iglesia. Y de inmediato vamos a Primera de Juan. Gracias a Dios porque me quitó ese problema, porque lo que dijo el pastor David lo iba a decir yo. Y aquí está pasando algo.
Aquí solamente estamos cantando, pero queremos sentir la presencia del Espíritu Santo. Así que manténgase en esa comunión y vamos a disertar sobre un mensaje que hemos titulado La verdadera comunión con Dios. Eso no es una coincidencia, porque en Dios no hay coincidencia. Alguien le puso una palabra nueva, se llama diosidencia. Amén. Así que en esta lectura, si ustedes quieren estar sobre sus pies y leemos todos juntos, en Primera de Juan, en su capítulo inicial, capítulo 1, vamos a leer solamente 4 versos. Y si lo tienen, digan amén. La Iglesia Pentecostal de Jesucristo saluda a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Ese fenómeno que Dios ha puesto en este tiempo, porque quiero decirles, mis hermanos, que estamos viviendo un tiempo delicado. Un tiempo delicado. Un tiempo en que para encontrar la verdad hay que agarrarse firme del Señor Jesucristo. Y no se floje de ahí, no se suelte. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Solo dice Juan porque él oía su voz, pero literalmente su voz. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué privilegio. Lo que hemos contemplado. Juan se quedaba extasiado mirando, pero ¿cómo es posible que yo estoy viendo al Mesías? Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En este día he pedido al Señor, pido a Dios que me permita hablarles de la verdadera comunión y que todos podamos ser edificados por el conocimiento de su naturaleza, para así verdaderamente aprender a poner en práctica el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Creo que en algún momento algunos nos hemos preguntado si verdaderamente estamos sirviendo a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo oro solo, no se preocupen. ¿Están cansados? Quiero que sientan un poquito de lo que es ser como un poquito agrio, áspero. Porque yo no puedo ser otra cosa. Yo quisiera ser como Él. Y vamos a ver cómo es Él en esta palabra, si así el Señor nos lo permite. Creo que en algún momento nos hemos preguntado si verdaderamente estamos sirviendo a Dios y vivimos sana y piadosamente, irreprensiblemente delante de Él. Todo el mundo se pregunta eso. Yo estoy haciendo bien. Estoy seguro que... Y yo sé que todo el mundo dice, estoy seguro, yo creí en Cristo, yo recibí a Cristo. Y todo el mundo. Y no se pierda, usted lo hace, pero los de la calle también lo hacen. La gente se justifica. Pero solo mediante esa conciencia podemos disfrutar del fruto del Espíritu, que inicia con el amor,
el gozo y la paz. Hay paz. ¿Cuántos tienen paz? Si usted no tiene paz, revise. Sí. Porque hay que tener paz. Y si quieren ver un ejemplo de paz, les puedo contar brevemente algo que sucedió al profeta Elías cuando huía de Jezabel. Si usted está huyendo es porque usted no tiene paz. Y se encerró en una cueva y Dios le dijo que saliera. Y cuando él salió, dice que oyó un viento recio que rompía todas las cosas. Y estoy parafraseando. Pero aunque Dios le dijo que saliera y él observó eso, Dios no estaba en el viento. Las emociones nos pueden engañar. Luego dice que un terremoto, sintió un terremoto, tembló la tierra, todo por ahí. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y a veces nosotros creemos que Dios tiene que moverse en todas esas maneras. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿tú quieres que descienda fuego? Y él los reprendió. Y luego dice, eso, vino fuego y Dios no estaba ahí. Pero de repente vino un silbido apacible como el que usted oye ahora en este instante. Y yo no sé si usted siente un silbido apacible. Y allí estaba Dios. O sea, Dios no está en tus emociones. Dios está donde Él está. Y tú tienes que escucharlo, ahí donde Él está. Oremos. Señor, yo te pido que tú manifiestes tu poder y que tu Santo Espíritu se pasee en medio nuestro mientras disertamos lo que tú nos has dado en esta hora. Te pido que toque nuestros corazones con tus cuerdas de amor y una vez más nos hables con tu dulce voz y seas sanando y transformando nuestras vidas. Amén. La palabra clave de hoy es comunión. Le puse el título a este sermón, la verdadera comunión con Dios. Mis hermanos, cuando el apóstol Juan escribe estas palabras, han pasado casi 60 años desde la primera vez que tuvo la oportunidad de recostarse sobre el pecho de su maestro, sobre los hombros del maestro. Qué privilegio, ¿eh? ¿Usted se puede imaginar eso? Juan es el último de los apóstoles en permanecer con vida y se cuenta que vivió posiblemente hasta finales del primer siglo. Y en sus escritos se refiere a sí mismo con un seudónimo y él se llama a sí mismo el discípulo amado. ¿Cómo te llamas tú? Cuando tú te ves delante de Dios, ¿cómo te llamas? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Tú sientes el amor de Dios? ¿Lo sientes todo el tiempo? No hay momentos en que tú dices, ¿qué está pasando aquí? Hace apenas 2 semanas nosotros celebramos la Semana Mayor, la Semana Santa. Yo recuerdo cuando se discutía que si la Semana Mayor, que si la Semana Santa, pero celebramos la Semana de la Pascua y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquellos días, las Escrituras narran que al parecer Pedro convidó a sus compañeros a pescar. Lo invitó a la rutina, al parecer, ¿verdad? Lo invitó a las viejas andanzas, a los viejos placeres, a las viejas costumbres. El Señor se murió, se fue, resucitó, subió. ¿Ahora qué hago? Vamos a pescar. Y según los intérpretes, esta acción de retomar las barcas y las redes y la pesca tiene un trasfondo. Y el trasfondo es este, mis hermanos, es que el enemigo es muy sutil. Tú puedes recibir al Señor y los viejos amigos te van a llamar. Eso no es nada, vamos a dar una vueltita por aquí. Y
con la inmadurez de un neonato, ¿verdad? Puede que te pase algo. Pero déjeme decirle algo, el Señor no trabaja en vano. Él todo lo hace nuevo. Él había trabajado, él había discipulado a los 12 por 3 años y medio. Pero ya no estaba entre ellos día y noche como antes. Y se dice que después de la resurrección se les apareció más de media docena de veces. Así que, de la misma manera, cuando, no sé si te acuerdas, cuando conociste a Cristo, cuando recibiste a Cristo por primera vez, cuando el Señor te abriga por primera vez, cuando te arrepientes y vienes a Él, al principio tú eres tratado como un neonato, como un bebé. Y Él comienza a nutrirte, alimentarte. Y una presencia y una protección como la de un león, una leona, que no permite que se le acerquen a sus cachorros. O sea, Él trabajó con esos discípulos. Y Él sabía la sutileza. Vamos a pescar, vamos de regreso a la vida, a la antigua vida. Los que recordamos aquel día, sabemos muy bien de la manera, de alguna manera, cómo recordar esas experiencias. Podría contarles muchísimas cosas. Podría decirles que Olga acababa de llegar, estaba embarazada y no teníamos para comer. Teníamos una tarjetita que uno metía ¿se acuerdan? Cuando uno metía la tarjeta y sacaba dinerito en cash para ir a la tienda. Y yo recuerdo que la máquina me tragó la tarjeta. Tuve que ir aleluya, dentro, a hablar con el administrador del banco, y decir, mira, tienes que esperar que cierre todo el mundo y la bóveda y todo el mundo para ver si sacamos la tarjeta. Así era antes. Y con esa humildad fui a la tienda y le dije, mira, me tragaron una tarjeta y no tengo ni una bolsita de arroz. Me dijo, llévatela. Pero Dios proveyó el arroz. Y así era. Y todo lo que pedíamos, como si fuera un bebé. El bebé cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Él llora, él no bebe leche, él llora. ¿Y alguien qué hacemos nosotros? Vamos a suplirle alimento. Y dice, esto como que funciona. Y se moja, entonces ¿qué hace otra vez? Llora otra vez. ¿Verdad? Y entonces usted sabe que está mojado y le cambia y se tranquiliza. Y le da frío y ¿qué hace? Él llora. Y como buenos padres, ahí estamos. Protegiéndolo, abrigándolo. Y él sabe que eso funciona. Pero hay algunos que se pasan la vida llorando. Nunca crecen. No crecen. Y el Señor sabe eso. Llega un momento que Él, bueno, tú quieres llorar, llora, te deja un poquito. Aprende. Y a veces creemos que nos dejaron solos. Él no nos deja solos. Él nos está observando. Estamos a un poco de distancia. Él no te deja solo, ni sola. Y Juan cuenta que en una de esas apariciones Jesús se le manifestó junto al mar de Tiberias. Y desde una embarcación habían estado tirando las redes toda la noche sin pescar nada. Y de repente, desde la orilla se oyó una voz que decía, tirad la red a la derecha. Y para Juan, esa voz era muy conocida. Entonces dijo, es el Señor. Y Pedro, porque los grandes de la casa, los muchachos más grandes, dicen, a mí que me van a echar la culpa de cualquier cosa y me van a reprender. Me los llevé a todito a pescar. Dice que se ciñó la ropa y se tiró al nado
Y llegó y nadó hasta la playa. Y ese encuentro, el Señor, hablando a Simón Pedro, le ordenó que pastoreara sus ovejas. Y esto lo hizo 3 veces. ¿Alguna vez ha estado usted en un grupo, ya sea de su trabajo, de la escuela, la familia, y se le asigna una cosa y usted considera que debieron adjudicársela a alguien más? ¿Verdad? ¿Por qué no se lo dieron a Ángelo? O a Jali, ¿por qué yo? Eso le sucede a todos los que no quieren sujetarse a las responsabilidades. Nosotros tenemos ese problema que vino con el pecado y muchas otras cosas que están en nosotros, con las cuales el Señor está trabajando en este instante. En este momento, a través de estas palabras, de este sermón, el Señor nos usó para que preparáramos esto, para traerlo aquí, para que te reflejes. Y yo quería traer un espejo para yo hablarme a mí mismo y decirme un montón de cosas. Pero yo quiero que te mires en tu propio espejo ahora. Déjame a mí tranquilo, que yo tengo mis propios problemas. Estoy lidiando con ellos. Y tú con los tuyos. Ahora te voy a recordar que tenemos responsabilidades. Y todas esas cosas pasan por nuestras mentes. Todo parece una carga. Al principio parece una carga. Cuando el Señor te adjudica una responsabilidad. Y aunque te sea favorable, cuando tú sabes que te va a sacar de tu rutina, te incomoda. Y eso se llama espíritu de rebeldía y desobediencia. Pero, como usted dijo hace unos instantes, que usted se sentía súper amado y que tenía pasaje, quizás, porque si usted dice así, que tengo pasaje para el cielo, quizás tú no sientes ninguna rebeldía ni desobediencia. Pero eso te lo dejo yo a ti y a tu espejo. Yo no me voy a meter en eso. Eso fue lo que pasó por la mente de Pedro cuando el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Y nosotros sabemos por qué. Ya les dije. Y la Biblia lo dice también, porque dice que se acercaba Juan, el discípulo amado. Y Pedro parece que lo vio que venía, David. Y le dijo al Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿por qué a mí, no a este? Y el Señor, ¿qué usted cree qué cree que le contestó? ¿Y a ti qué? Y si el Señor te dice, ¿a ti qué? Aleluya. Come on. En ese instante Pedro se pasó. Thank you, Jesus. Se metió en territorio privado. Come on. Cruzó la luz en rojo. Se quiso meter en la oficina de los archivos confidenciales. Come on. Aleluya. Quiso averiguar los planes de Dios para con Juan y no le salió bien. Y yo sé que tú me estás oyendo. El problema no es con tu hermano, es contigo. Hey, come on. Thank you, Jesus. Aleluya. Yo sabía que el Señor iba a hablar hoy. Yo creo que es a mí que me está hablando. Hello. Mírate en tu propio espejo. Speak, Lord. Hallelujah. Y aquí hay una enseñanza. No te metas en los archivos confidenciales de los demás. Porque hay confidencialidad profesional. Si no, pregúntamelo a mí, que no puedo violarla. A veces tengo deseo de traer todos esos testimonios para acá porque pienso que pueden ser de edificación para la iglesia. Pero yo puedo caer preso. Y no estoy ahora preparado porque a mí Dios no me ha mandado a decirle a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ni que me corten la cabeza, todavía no. No te metas, no metas las narices donde no te corresponde. Come on. Thank
Ayer le pedí a mi esposa que le preguntara Perplexity, esa es la inteligencia artificial que le gusta a ella, o que tiene su... que ¿cuál es el pasaporte más aceptado en el mundo? Y la inteligencia artificial le dijo así: como tú vives en la ciudad de Nueva York y tienes relaciones con NYU Langone, y casi le menciona, mis hermanos, ¿dónde le cortaron el ombligo? Antes de darle la respuesta. Y yo le dije a Olga, ¿sabes qué? En los tiempos pasados, si tú le contestabas a una abuela en esa forma, ella te tomaba y te insultaba y te decía lo atrevida y abusadora que tú eras y lo irrespetuosa que eras y te ponía muy bien en tu puesto. Así era. Y así era en la iglesia también. Por estar metiendo la nariz donde no tiene que meterla. Y creo que eso fue lo que le pasó a Pedro. También, esta pregunta es como cuando usted manda al menor, ¿verdad?, a hacer la tarea y siente que, oye, ¿por qué a mí? Me recuerdo a la pastora Rosa, que todavía salen nuestros mensajes, por la gracia de Dios, porque dejó de legado. Cuando contaba, si le decía a Amy, tú tienes que, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Janet? Porque tú eres la más chiquita. La tendencia de todos nosotros, mis hermanos, es tratar de hacer o deshacernos de las responsabilidades y delegarlas a otros. Eso es algo natural. Y esto fue lo que pasó por la mente del apóstol Pedro, y eso es lo que pasa por tu mente y por mi mente, y lo que pasó por la mente de Moisés, cuando le dijo, yo no sé hablar, mi hermano sabe, y Dios se enojó con él, y le dijo, ¿tú crees que yo no sé que tu hermano sabe hablar? Pero tú vas a hacer a tu hermano por Dios, y él va a hacer por ti por boca. O sea, lo que tú digas, que lo repita tu hermano. Pero sabe que el que habla aquí soy yo. Y tú tienes que aprender, tenemos que aprender. Cuando el Espíritu Santo te habla y tienes que obedecerlo y tienes que respetarlo y tienes que asumir la responsabilidad. No se la puedes delegar a otro. No mires a tu hermano. Haz lo que tú tienes que hacer porque Dios te lo ha enviado a hacer. Si tú le quieres dar un aplauso a Dios, amén. El Señor le dijo a Pedro, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese. Come on. Jesus. Dice que al enterarse los compañeros, interpretaron que Juan no moriría. Por lo que se dice que Juan vivió muchos días. Y se dice que esto se cumplió, ¿verdad?, la palabra cuando él regañó a Pedro y le dijo, ¿y a ti qué te? Si yo quiero que se quédate. Y Juan es quien escribe esto. A primera de Juan, mis hermanos, se le clasifica como un sermón, como un documento de discurso teológico. Y yo traigo 3 puntos, de los cuales no he comenzado, pero estamos a buen tiempo, porque yo no entiendo por qué la gente aquí quiere salir corriendo. Son más puntuales para salir. Para entrar no se ven, pero para salir son puntuales. Yo les quiero hablar de mi corazón. Amén. Y del corazón de Dios. Porque las palabras nuestras son hirientes, son duras. Pero las palabras del Espíritu Santo, mis hermanos, son dulces. Ustedes van a ver cómo Él habla. Hay 3 puntos importantes que quiero tocar. El primero de ellos es la gracia, darle gracias a Dios por la instrucción. Siempre es buena la instrucción y esta carta es rica en instrucciones al creyente, sobre todo
que nos enseña cómo vivir, cómo debemos vivir piadosa y amorosamente en el seno de la iglesia. Nuestro pastor por 3 años nos está hablando de cantares y de la iglesia y el amor hacia Dios y el amor hacia la iglesia. De Dios a la iglesia y de la iglesia hacia Dios. Y Juan se destaca por la manera amorosa de decir las verdades a sus lectores. Él les dice que puede ser que sean encontrados mentirosos si dicen que andan en luz y se comportan como los que andan en tinieblas. Si lo dice Juan está bien, pero si lo digo yo, les garantizo que rapidito, desde que Quitín venga de África, dicen, aquí estaba el hermano Felipe tirándole candela a todo el mundo. Ya lo han hecho, yo lo sé. Él cree que yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta. El feedback. Hay mucha gente que tiene la lengua suelta. Pero yo le doy gracias a Dios por ello, porque ellos son útiles también. Te agusan. Tú te das cuenta cómo tú tienes que caminar. A veces en la iglesia hay que caminar en puntillitas. ¿Sabes lo que dijo Felipe, pastor? Oigan cómo dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sonó bien, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo mismo. Si lo digo yo, es como este tipo vino con un garrote aquí. Y creo que todos los que predicamos este evangelio nos hemos encontrado con personas que piensan que ellos merecen el cielo. Porque creen que no hacen mal, ni cometen ningún agravio, ni ningún tipo de pecado. En estos días, leyendo la Biblia un año, leí Deuteronomio sobre la consagración para acercarse a Dios. Y yo dije, bueno, qué lejos estamos. Verdaderamente hay un abuso de la gracia. Y por eso el pastor David se me fue adelante y le dije, gloria a Dios, me quitó ese problema de encima. Porque les iba a decir, ¿usted siente la presencia de Dios? Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te habla por el fuego, te habla así, un silbido apacible. Como le habló al profeta Elías. Y hay paz en tu corazón. Y aunque tú sepas que estás en pecado y que has transgredido contra Él, Él te humilla y tú sientes paz. Porque tú le pides perdón y ya. Suave. No tienes que sentir el fuego del Espíritu Santo. Pero si lo quieres cantar, lo cantamos otra vez, no hay problema. Aleluya. Pero es bueno que sientas la presencia de Dios. Porque Él se mueve en medio del silbido apacible. No hay que estar haciendo escándalo predicando. Si la gente se quiere emocionar, que se emocionen. Está bien, es bueno eso. Brincar, brinca, corre, salta. Es bueno, hay que soltar la emoción de vez en cuando. Pero hay un refrán que dice que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Mantén tus ojos abiertos, despiertos. Estemos despiertos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y hay que aprovechar los días porque son malos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que Dios le dio libertad al anticristo para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y déjame decirte que no es Daniel el que está diciendo eso ya, porque Daniel hablaba para los judíos y le llamaba santos cuando todavía ellos tenían la oportunidad. Ahora les está hablando a la iglesia. Y no es que Dios quiere que lo venzan, es que hay muchos que andan de su cuenta. Qué silencio, ¿verdad? Es que Dios está hablando, ¿verdad que sí? Dios está hablando.
a esa gente que anda así, que piensa que tiene el Blue Passport, de ese que le preguntó, ¿cuál es el pasaporte? Oh, el pasaporte norteamericano viaja a 179 países. Eso fue todo lo que le dijo. Le dijo más de la vida de ella que la respuesta a esta. Pero los que piensan que tienen pasaporte, bueno, Dios quiere que pensemos así. Que tenemos, ¿verdad?, entrada al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero yo les quiero leer algo que dice en 1 Corintios 10. Si me permiten. Aleluya. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 2 millones y pico de hombres. Eran antes de 600,000 hombres de a pie, dice, de guerra. Y no son 2 personas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y Jesús dijo que en los posteriores días será como los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, fiestas. Verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo lo quiero dejar ahí. Volvemos. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tú ves cómo Juan le dice mentiroso? Como Juan le dice, ten cuidado. Como Juan le dice, arrepiéntete. Busca a Dios todos los días. Mantente en comunión con Él. Y vuelve y les dice mentiroso, pero de una manera tan sutil que la gente apenas se da cuenta que son confrontados en sus propios corazones. En verdad, las palabras escritas en esta epístola no son solo palabras de un hombre llamado Juan, sino que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Con toda esa delicadeza, Él les declara a todo aquel que dice que no tiene pecado y que no le hace mal a nadie, como si fuera un santurrón. Muchos santurrones por ahí, ¿verdad? Que tengan cuidado de llamar a Dios mentiroso.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Y cuando dice su palabra no está en nosotros, entonces Él no está hablando de los que son mentirosos o de los que son pecadores. Él está hablando de nosotros. De la iglesia. Porque Dios está trabajando con tu pecado todavía. Está en proceso. Está en trámite. Hace unas 3 o 4 semanas viajamos a la República Dominicana y quería resolver algunas cosas. Yo ya no era dominicano, no tenía cédula, ningún documento dominicano. Y comencé a iniciar un proceso desde aquí del consulado y fui y saqué mi cédula. Mi cédula dice que yo soy soltero todavía. Yo soy casado, por si acaso, a todos los que nos están viendo. Mi esposa está ahí. Es la cédula que dice así. Y, ¿verdad, Jaime? Hay que arreglar eso. La cosa es que me la ponen en China. Ahora tengo que buscar el acta de matrimonio de aquí porque no la reconocen. Tengo que hacer una traducción y me tienen que sacar plata de vicio para arreglar eso, pero vamos a pagarle, está bien. A Olga le había pasado que ella había ido y el acta de matrimonio, de nacimiento de ella, dice que su mamá se llama Ola Méndez. Parece que es una artista. Le cambiaron el nombre. Y se la pusieron en China y no pudo sacar el documento bien, derecho. No pudo. Así que en este viaje, Olga vino aquí de decepcionada y dijo, yo no soy dominicana, se acabó esto. Soy de Estados Unidos, tengo más la mitad de mi vida aquí, ya no quiero saber más nada. Se la ponen en China. Y entonces ahora, en el viaje, yo bajé con mi cédula y mis documentos, ¿verdad? Y fui al banco, abrí mi cuenta, me pidieron mis hermanos de todo, pero yo gracias a Dios tenía de todo, porque yo tenía a Olga con el archivo de todo. Ella es la que me guarda todo. No me puedo meter en rojo con ella porque todo me lo guarda. Y gracias a Dios en un solo día resolví, regresé y le saqué, mira, tengo cuenta bancaria. Y dice ella, a mí no me importa, yo soy norteamericana, yo no quiero saber de nada. Entonces, al otro día, nos acompañaban mis hijos, Arturo y Santiago, y gracias a Dios no manejaba, pero tenía choferes. Qué bueno eso. Y fuimos a la capital, a un sitio de la Junta Central, y nos dieron muchísima información, y era tarde ya. Llegamos, al otro día en la mañana fuimos a otro sitio. La cuestión es que ya a mediodía, ella tenía su acta de nacimiento reparada y todo. En un ratito. Sí, ya no era hija de Ola Méndez. Y entonces era mediodía y le digo, vámonos a San Francisco, a 200 kilómetros, vamos para allá y vamos a llevarla para que saque su cédula. Y en el camino Dios nos guardó porque mis hermanos a 6 autos de nosotros, un accidente. Y un vehículo le dio a un camión cargado, parece que de cerveza, y se atravesó en toda la vía y no podía pasar ni siquiera una motocicleta por ahí. Y era tarde y tuvimos que meternos por unos montes, pero llegamos. Vamos para... Y la llevamos y le sacamos su cédula. Está volviendo a renacer como dominicana. Y al otro día la llevamos al banco y le pusimos la cuenta bancaria también. Así que vino con cuenta bancaria y todavía no estaba esperando nada de eso. Y me salí del sermón. Aleluya. No podemos ser mentirosos, mis hermanos. Dios está trabajando con nosotros, con nuestra ciudadanía. Y uno tiene que dejar que Él trabaje con ella. No seamos rebeldes. ¿Fui yo que dije eso? Espérate. Yo dije que no podía, porque si digo yo, los voy a herir. Pero si lo dice Juan,
está bien. Fue Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En cambio, nosotros, sin el Espíritu Santo, no le podemos decir eso. Porque no lo vamos a decir con el amor que él lo dice. Porque el autor de esta carta es el Espíritu Santo. Y este autor está revelado en esta carta. Si nuestras palabras no van acompañadas del amor del Espíritu Santo, o mejor dicho, si no se manifiesta Él más y con el más deseado fruto, que es el amor, nos convertimos en personas que confrontan a los demás con palabras hirientes. Porque lo que van a decir, ¿y por qué tú me señalas a mí? Y nos vamos a sacar todos los trapitos al sol. Porque eso es lo que se hace hoy en día. Tú vas a aconsejar a alguien y te buscan en online el machete. ¿Sí? Te sacan de todo. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos redarguye de pecado. Y nos dice que pecamos, pero Él nos lo dice de una manera que luce como si no fuera algo directo. Él no nos lo estruje en la cara. No lo dice de manera ruda, de manera áspera, de manera hiriente. Como cuando se nos echa en cara el error y la culpa. Y al mismo tiempo nos dice que si cometemos el error de pecar, abogado tenemos. A Jesús el justo. Oye, a Jesús el justo. El Espíritu Santo dice Jesús el justo. Y papá está mirando ahí. Ese es mi hijo, mi hija. Estoy trabajando con él y con ella. Hay muchas maneras de decir las cosas, mis hermanos. Yo le estoy hablando a la iglesia. Estamos hablando a la iglesia. Porque Juan escribe a la iglesia. Hay muchas maneras de decir las cosas, pero a nadie le gusta que le estrujen los defectos en la cara. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo lo hace con tanta delicadeza y nos dice, hijitos míos, como un padre amoroso que corrige a su hijo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo. Juan encara a sus lectores con la verdad y él no quiere vernos pecar. Él no quiere vernos inmersos en el pecado. Cuando alguien dice, yo tengo por costumbre que cuando alguien dice, porque el creyente tradicional dice, yo no tengo ningún vicio. Lo único que yo hago es fumarme un cigarrillito de vez en cuando. No tengo vicio, lo único que yo hago es tomarme un traguito, una cervecita o un vinito un fin de semana. O de vez en cuando. Yo no hago nada malo. Lo único que me pasa por la cabeza es que los ojos se me salen cuando veo a la vecina o al vecino. Y cuando veo el carro del vecino, no es que yo lo codicie. Eso es lo que me gusta. Y eso yo no creo que es malo. Ver películas no es malo. Me gustan las películas de acción, me gustan. Y a veces veo mis novelitas. Pero yo no creo que eso es nada malo. Cuando hay escenas pornográficas, yo cambio el canal. Y si son violentas y matan a los malos, yo no creo que eso sea nada malo. Y una vez ya sé de qué religión son, de la religión tradicional.
Esos son aquellas personas que dicen que son creyentes y lo son a medias. Y no hay en ellos ningún tipo de consagración. Busquen esa palabra consagración para que vean lo que Dios requiere para que nos acerquemos a Él. Son creyentes de una fe fluctuante como las olas del mar, llevados por los vientos. La primera vez que yo sentí, mis hermanos, la verdadera convicción de pecado, lo que me impactó a mí personalmente fue la verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra viva tomó su espada cortante y penetró en mis entrañas. Y no pude resistir más caminar en los caminos de falsedad, en donde me sentía atrapado. Así que la verdad me impactó. Yo no conocía lo absoluto. Para mí todo era relativo. La verdad que conocía era una verdad condicional. Una verdad relativa, todo a medias. Les quiero contar algo. En 1966, el autor Joseph Fletcher, un norteamericano, un teólogo anglicano estadounidense, un pionero de la bioética, desarrolló lo que hoy conocemos como la moral de situación. Esa teología, un intento de buscar un punto intermedio entre el legalismo y el antinomianismo. Antinomianismo es la creencia teológica de que los cristianos están liberados de la obligación de obedecer cualquier ley moral o religiosa, sosteniendo que la gracia divina es suficiente. De ahí fue que vino otro y dijo, gracia barata. Y de ahí es que nosotros decimos abuso de la gracia. En la iglesia se abusa mucho de la gracia. Y se canta, aquí se siente la presencia de Dios sin sentir la presencia de Dios. No, perdón, fue David que dijo eso, no fui yo. Después no vayan de quitín. Aleluya. Cuidado con eso, ¿eh? Su postura es que la acción más amorosa en una situación específica es la decisión moral correcta. Esa es la postura de Fletcher. Y yo les digo, cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado. Porque usted le pregunta a una gente por ahí, dice, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Es posible que la intención de Fletcher fuera buena, pero la pregunta es, ¿sabe la gente lo que es el amor? El apóstol Juan nos enseña que Dios es amor. ¿Tiene la gente a Dios? Para que una persona pueda decir que tiene a Dios en su corazón, tendría que haber recibido a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tienen todos a Cristo? Y les voy a recordar algo, porque a Jesús le trajeron una mujer que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Ustedes conocen la historia. Cuando se reunió el pueblo para darle muerte, porque esa era la ley de mosaica, que a tal mujer la apedrearan hasta morir. Y los que llegaron armados, Jesús les dijo
a ellos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos, acusados por sus conciencias, se fueron, dejando a Jesús y a la mujer solos. Entonces dijo Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Se han ido? Yo tampoco te acuso. Así que también vete. Pero le dijo una cosa. Y te lo dice a ti, a mí también. No peques más. Y a algunos, él le fue un poquito más fuertecito. Le dijo, para que entonces te venga algo peor. Yo no creo que a ella le iba a poder venir algo peor porque le iban a matar. A ella no le dijo eso. Ella sabía que no había nada peor que lo que... Cuando yo fui impactado por su palabra, yo sentí convicción de pecado. Yo veo que la gente se convierte hoy, no hay lágrimas. No hay nada. Déjame meterme aquí porque este grupito, yo veo que a algunos les va bien. Ellos testifican que compran casas. Bueno, yo tengo una unción, en mi iglesia ya han comprado 2 casas. No digo nada aquí para que no se vayan para mi iglesia, ustedes se quedan aquí. ¿Cómo es? No me busco problemas. Y yo les testifico, mis hermanos, que cuando yo escuché esa palabra que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, me convenció y me llevó al arrepentimiento de mis pecados. Yo me fui en llantos y yo no pude resistirlo más. Conocía una verdad a medias. Como el mundo caminaba como una verdad, una ley moral condicionada a la conveniencia, así caminaba yo. Y me di cuenta de que yo vivía ofendiendo a Dios. Y yo no era más que un vil pecador. Uno que se justificaba a sí mismo. Juan lo que me está enseñando es que me quitó lo de vil, lo de pecador me lo dejó un poquito todavía. Y tengo que pedirle perdón a Dios todos los días. Y controlar mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mis pies, mis manos, mi boca y la lengua, que es lo más difícil. Yo estaba perdido. Pero el Cristo de la gloria me alcanzó. Me mostró su verdadero amor. Han pasado 33 años y hoy puedo testificarle que lo que me ha hecho es bien. Y puedo sentir su presencia mientras digo estas palabras. Y yo no sé si tú tienes esa sensación de perdón y de amor y de sentir esa verdadera presencia y no cantar de manera vacía. Por eso yo puedo predicarle al mundo que Él es el camino, la verdad y la vida. Podría seguir dándoles testimonios, otros, pero quiero, a causa del tiempo, ir cerrando. Y cuando ustedes saben que uno va cerrando aquí, es el primer cierre. Juan en esta carta les repite a sus lectores que no se engañen a sí mismos, que no se hagan mentirosos y que sostengan la verdad en sus corazones. Verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Es el capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuán intento hacemos nosotros? Yo sé que muchos intentamos caminar como Él anduvo y cuán difícil es. Esos zapatos no son, mis hermanos, para todo el mundo. Esos zapatos solamente les corresponde a uno, a Jesús de Nazaret.
Aleluya, pero tenemos que perseverar, tenemos que sentir. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay que imitar, aleluya, a todos aquellos que han guardado, aleluya, esta palabra. Todos aquellos que me escuchan, quiero decirles que no podemos vivir una doble vida. No podemos vivir bajo la sombrilla de nuestros propios conceptos morales. No caigan en ese error, mis hermanos. No confíes en ti mismo. Confía en Jesucristo, que es el único que te puede dar salvación. Él es el único, Él es el autor de la vida y el único que tiene derecho, Él es el juez que te puede dar, aleluya, la salvación. El que te liberta, el que te sana, el que te ha librado de todos tus pecados, el que te está preparando. Hay un punto en donde Juan da un giro a la epístola y luego de haberle enseñado a los hermanos a andar en luz y la verdad, o lo que es andar a la sombra de las tinieblas, ahora Él les enseña que en Cristo se encuentra la única verdad. Él dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si hay alguna cosa en ti que todavía tú tienes, en inglés dicen grudge, eso se dice algo contra tu hermano, rencor, el grudge, ¿qué se dice, verdad? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si ahí donde tú estás, tú sientes convicción de que hay alguna persona en tu caminar, en tu vida, hay gente que no le caen bien a uno, no sé por qué. Hay que trabajar eso. Amén. Hay que trabajar eso. Ahora Juan nos está enseñando la necesidad de amarnos los unos a los otros. Y ninguno de nosotros nos gusta tropezar. A ninguno de nosotros nos gusta estar tropezando y golpeándonos. Yo entiendo que entre las ovejas hay cabros y cabras. Y gente que muerden. Siempre aparece gente que muerden. Tienen palabras que parecen lapidantes, látigos. No se miden. Pero entiendo que ese tropiezo que menciona el apóstol aquí en esta epístola es un tropiezo contra algún objeto solamente. No un tropiezo contra Dios. Esos hermanos que te tratan así, que te hablan así ásperamente, tú le tienes que decir gracias de vez en cuando. A ver si los despierta, gracias. A ver si entramos a la comunión, la verdadera comunión con Dios. Es el amarnos el uno con el otro. En el verso 12 de este capítulo, Juan da un giro y su narrativa aparece hablándonos de aquellos que hemos recibido a Cristo. Con el amor que caracteriza la epístola, los va preparando para prevenir a los creyentes que han de escuchar estas palabras. Él les prepara para algo más. Que alcancemos otro terreno en nuestras mentes y corazones. A nosotros nos vienen vendiendo un montón de cosas. Que prosperidad, que unción, que fe, que un libro y cosas. Y yo admito que amar a muchos, amar no es fácil, mis hermanos. Muchas veces el amor deja de ser sentimiento y se transforma en una dolorosa decisión. ¿Puedo repetir eso? Muchas veces el amor deja de ser un sentimiento y se transforma en una dolorosa decisión. Porque mis hermanos, mire, amar un cabezón de eso que lo que le vive molestando a usted y hablando mal de usted y lastimándolo, y cada vez que lo ve, ¿y cómo está? Lo que quiere averiguar tu vida para lastimarte. Y tú te das cuenta con la hipocresía con que se acercan a ti.
Hay una hermana que está riéndose ahí porque ella sabe lo que es. Y tú tienes que escuchar a esa persona y decirle gracias. Y cuídate que tienes que amarrar la lengua tuya para que no contestes y le digas, Señor, ayúdame. Tengo que amar a esa persona. ¿Cómo puedo ayudar para que sea edificada? Ay. Hace algunos años me visitaba el padre de un joven pastor y tenía una inquilina en su casa, viviéndole el apartamento, ¿verdad?, por más de 2 años sin pagar la renta. Pero él quería vender la casa, quería irse de retirada y tenía que sacar esa inquilina de allí. Y tuvo que ir a la corte sin resultados. Porque aquí en este estado, aquí hay gente que tiene experiencia con eso. No eres tú solo, yo también la tengo, ¿viste? Entonces, la señora, la inquilina, dejó los perros en la casa. Y le llevaba comida. Y eso era lo que vivían en la casa. Y destruyeron el apartamento entero. Y el abogado le dijo, no te acerques ni a los perros ni a ella. Le recomendaron, ¿verdad? Y él me confesó lo que pasaba por su mente. Él me confesó. Y yo les digo la verdad, miren, no es fácil amar. A veces Dios te puede poner pruebas, pero la palabra que leímos en Corintios, ustedes la vuelven a leer, 1 Corintios 10, después del verso que terminamos, creo que fue el 10, dice que Dios no nos va a dar una carguita más fuertecita de la que nosotros podemos resistir. Pero el Espíritu Santo es tan gentil, tan amoroso, tan caballero. Es un caballero. Finalmente Juan nos dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. En estos días un ex policía me contó, a mí me cuentan tantas cosas, yo creo que yo debería ser psicólogo en vez de dentista. La gente viene y vierte todas sus cosas. Me contó cómo un comerciante fue con su esposa e hijo de vacaciones y unos gatilleros le dieron muerte al comerciante. Y algo salió mal y pronto cogieron a los maleantes. Y en el tumulto ella estaba asida del cuello de un familiar, llorando. Y las autoridades llevaron a los delincuentes ahí al tumulto y le dijo, ¿quién fue que te dio la orden para el asesinato? Y los criminales respondieron, ella nos pagó y dio la orden, he aquí el dinero. Quería quedarse con todo. De la misma manera me contó otra. Y yo decía ahora, ¿cómo yo quito a este hombre? Le apago la vitrola porque... Y este contratista acaudalado fue asesinado. Y en este caso el gatillero también lo atraparon y lo llevaron al funeral para que señalara el sospechoso. Allí estaba la familia, estaba el único hijo. ¿Y quién fue? Él. Me dijo que le dé un tiro en la frente y uno en el corazón. Su propio y único hijo fue el autor intelectual quien dio la orden. Quería quedarse con todo. Tú estás viviendo en este tiempo, estamos viviendo en ese tiempo. Porque la tentación, mi hermano, aumenta también. Por eso, en los sinópticos el Señor nos trae una parábola sobre un hombre, padre de familia, que plantó una viña y se acercó y la acercó de vallado y cavó en ella, edificó una torre y la arrendó a unos labradores.
Y ustedes conocen la historia. Envió a unos y los golpearon, envió a otros y los mataron. Y dijo, déjame enviar a mi hijo, a ver si lo respetan. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores cuando le vieron dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. En la iglesia hay muchos que quieren apoderarse de la viña del Señor. Pablo en Hechos 20 le dice, miren, y de algunos de ustedes va a salir uno de los que son los lobos. Pero yo estoy contento porque yo sé que Dios está hablando, porque hay un silbido apacible aquí. Oremos. Padre, gracias. Santo Padre, bajo la voz. Gracias. Tú me recuerdas que tengo que cargar con un espejo para que me pueda ver. Y no me olvides de quién soy y de lo que tú estás haciendo en mí. Como me has revelado lo que haces en mí, yo te pido que le reveles a cada uno de mis hermanos lo que estás haciendo. En cada uno y lo que estás haciendo en la iglesia, cómo funciona el mecanismo de la iglesia, donde hay ovejas que van a ir a tu derecha y hay cabros que van a ir a tu izquierda. Y de la palabra que dice que es necesario que haya entre nosotros disensiones para que se sepan quiénes entre nosotros hemos de ser aprobados. Yo te suplico, Padre Santo, que aquí encuentres un remanente fiel, porque has trabajado duro y nosotros queremos colaborar, hemos estado colaborando. Tú nos has dado el privilegio de la colaboración para la reconciliación. Que no se pierda ninguno. Que nuestra oración sea esa misma que hiciste, Padre, no se perdió uno, solo el hijo de perdición. Que entre nosotros no aparezca un hijo de perdición. Si es mucho pedir, para mí sí lo es, pero para ti todo es posible. Y todo esto te lo pido yo, en el nombre de Jesús. Si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo y que no ha sido impactado por la verdad, el camino, la vida, hay tiempo aquí. Si hay alguno aquí que le dedicó el tiempo este día al Señor, el altar todavía está abierto. El altar está abierto. Todo lo que han recibido a Cristo, pónganse de pie, por favor. Lo que han recibido a Cristo en su corazón. Yo veo que hay algunos que no se han puesto de pie. Amén. Aquel que no se ha puesto de pie, a ti te digo, tú no tienes control sobre la vida. Solamente hay uno que tiene control sobre la vida y la muerte. Ese se llama Jesús de Nazaret. Y le recibes hoy, pueden tomar asiento, aquellos que han recibido a Cristo. Los que han recibido a Cristo. Mi hermano Ivonne, ese hermano que está detrás de ti, ¿tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Amén. Ok. Demos gracias a Dios, mis hermanos. Nuestro hermano Ángelo con nosotros. Qué palabra hermosa. Qué lindo es cuando Dios habla